Guts, el brutal espadachín negro de Berserk. Y Dimitri, el rey salvador de Fire Emblem. La venganza es una fuerza eternamente maliciosa que puede convertir a cualquiera en un roto, traumatizado. Ejército imparable de un solo hombre. Él es Whis y yo soy Boomstick. Y es nuestro trabajo analizar sus armas, armaduras y habilidades para descubrir quién ganaría una Death Battle. Con la fuerza de 100 hombres, ¿qué alimenta tu matanza? Guarda todo ese palabrerío para tu tumba. ¡Muere! ¿Cómo te atreves? Te arrancaré la cabeza de tu cuello. Los muertos deben ser vengados. ¿Qué? Vete al infierno. Maldito. Debes vengarnos. Ríndete ante mí. Yo juro que los mataré. ¡A todos! ¡Y cada uno de ellos! ¡Tuve suficiente! ¡Es tu fin! ¿Sigues de pie? Otro atado a los muertos. ¡Bestias asquerosas! ¡No cosecharán su alma! No sé qué da más miedo, Dimitri al demonio o Guts aún de pie. ¡Qué épico hasta el final! Siendo tan rápido para esquivar rayos, Guts en realidad tenía una ligera ventaja en velocidad, aunque habilidades como sellar movimiento y partes sables ayudaron a Dimitri a reducir la diferencia. Y si bien Dimitri podía contar con cierta magia curativa, jamás podría competir con la resistencia brutal de la armadura Berserker. Aún así, la fuerza colosal de Dimitri y su mayor variedad de armas y habilidades lo ayudaron a desgastar a Guts. Contra la magia eléctrica de Dimitri, la espada y armadura de Guts eran conductores vulnerables, logrando que cada golpe sea una oportunidad para electrocutarlo. Aunque Guts ha vencido invocadores de rayos, necesitó ayuda. Movimientos como atrocidad pueden atravesar armaduras, negando el propósito de usar la armadura Berserker. Guts podía resistir parte del daño de Aredvar, pero no era invencible y tampoco podía curarse de heridas fatales. Luego está el poder bruto de ambos luchadores. Matar demonios es algo impresionante, obviamente, pero no siempre está a la altura de explosiones mágicas. Recuerden, en la ruta de Edelgard, ella venció a Rea, quien sobrevivió a 2 lanzas de luz. En la ruta de Dimitri, él derrotó a Edelgard cuando su emblema la convirtió en un monstruo. Sí, eso pasó. Entonces, si Rea puede aguantar las lanzas de la luz, Dimitri debería estar igualado.
Veamos qué tan fuerte es una lanza de luz. En la historia de Fodland, varias lanzas de luz devastaron un bosque, formando el Valle del Tormento. Sin embargo, nunca se especificó el número exacto de lanzas usadas para crear el valle, por lo que el poder de una lanza individual aún no es claro. Pero en este ataque, las lanzas de luz estaban destinadas a impactar el monasterio Garregmak, hasta que la diosa Sodis las desvió y terminaron golpeando el bosque en su lugar. También sabemos que las lanzas de luz no son ilimitadas, ya que normalmente no se utilizan más de 6 a la vez, incluso contra estructuras similares al monasterio. Entonces, si se hubiera usado una cantidad similar al ataque que creó el valle, cada lanza tendría una potencia equivalente a más de 3 gigatones de TNT. Incluso si consideramos una estimación más baja y dijéramos que la destrucción se dividió entre 10, 50 o incluso 100 lanzas de luz distintas, sobrevivir a 2 lanzas seguiría siendo superior a las mejores hazañas de Guts, incluso comparadas al dios marino. La persistencia de Guts significaba que no caería fácilmente, pero frente a la fuerza inhumana de Dimitri, sus habilidades y una gran voluntad, era solo cuestión de tiempo antes de que el rey vengativo acabara con él. Decirlo me lanza la locura, pero Guts tuvo que ir a la luz. El ganador es Dimitri Alexandre Bladed.